Este fin de semana en Valencia se ha producido una manifestación histórica pidiendo la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por incompetente, por negligente y por mentiroso. Han sido más de 130.000 personas, 130.000 personas, clamando, protestando y exigiendo la renuncia de Carlos Mazón a la presidencia de la Generalitat. ¿Sabéis cómo ha contestado el Partido Popular a esta manifestación masiva, histórica? Tal vez con comprensión, tal vez entendiendo los motivos de valencianos, tanto de izquierdas como de derechas, como sin ningún tipo de adscripción política, que están cansados de que les hayan tomado el pelo y sobre todo de que no se actuase como se debía desde el primer momento cuando la EMET, la Agencia Meteorológica Estatal, había avisado. Pues la respuesta del Partido Popular ha sido, no os lo perdáis, llamarlos a todos independentistas. No va en broma. Han dicho, todos estos manifestantes son catalanistas independentistas que han venido de fuera. Manda narices. No podía ser una reacción más torpe por parte del Partido Popular. Mientras tanto, este fin de semana, y hoy seguramente también lo sea, ha sido un par de días el que hemos hablado casi exclusivamente de la vergüenza, o más bien, de la ausencia de vergüenza de Carlos Mazón a la hora de decir, primero, que se había reunido con el líder de la patronal valenciana y que por eso no había estado disponible hasta las 7:30 de la tarde. Después resulta que el líder de la patronal valenciana le desmiente y dice que no, que él no ha comido con Carlos Mazón. Después entonces dice Carlos Mazón que era otra reunión de trabajo, que por cierto no aparecía en la agenda. Finalmente nos acabamos enterando de que esa reunión de trabajo era con una periodista a la que no se entiende demasiado bien por qué necesitó 3 horas y media para hacerlo, pero durante ese tiempo se supone que le ofreció la dirección de la televisión pública valenciana y después resulta que debido a todo eso llega tarde y la alarma, que podría haber salvado potencialmente tantas vidas, llega a las 8:12. Una cronología, de verdad, horripilante, que si no fuese porque costó vidas, podría decir que incluso es ridícula, pero es que no es ridículo, porque costó vidas. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que en el Partido Popular, además de llamar independentistas, solo les falta nombrar a ETA y a Venezuela para hablar de esto, le están echando la culpa de todo a Teresa Rivera, diciendo Teresa Rivera no estaba en España cuando esto ocurría. No, estaba preparándose para ser vicepresidenta de la Comisión Europea y sin embargo, el mismo Mazón, torpe, porque es torpe para desayunar, para comer y para cenar, ha difundido un mensaje en el que efectivamente se veía como Teresa Rivera le ofrecía ayuda. Lo que pasa es que era él el que no cogía el teléfono. ¿Cuál es la excusa que ha puesto? Que no había cobertura. ¿Dónde? En el Centro de Coordinación de Emergencias. Tócate las narices. No hay cobertura en el Centro de Coordinación de Emergencias. ¿Y cómo las coordináis? Con señales de humo, con toques de corneta. En fin, la prensa conservadora también ha dicho unas cuantas cosas. Están debatiendo entre salvar a Mazón o darlo por amortizado. No se sabe demasiado bien qué es lo que van a hacer. Hay portadas para todo, pero es llamativa la portada que hubo ayer, el domingo, en el que La Razón decía Feijóo sostendrá a Mazón, atención por qué, para no darle un triunfo a Sánchez. Y no creo que haya posibilidad de una portada menos acertada que esta, porque sostener a Mazón o acabar con Mazón no es ni ir contra ni a favor de Pedro Sánchez. En todo caso sería ir a favor de la asunción de responsabilidades por una vez, aunque fuese una vez en la historia del Partido Popular, pero parece que el politiqueo barato, cutre, zafio, les sigue pesando más que el dar respuesta a esas 130.000 personas de las que hablábamos antes, que han clamado, todos al unísono, Mazón dimisión. Hoy es lunes 11 de noviembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Y hacía más o menos una semana, algo más de una semana, desde el 31 creo del mes pasado, que no teníamos un programa, un podcast entero con un capítulo normal, porque como he estado cubriendo las elecciones en Estados Unidos y demás para el HuffPost, como os comenté, pues las circunstancias han sido un poco distintas, un poco diferentes a lo habitual, y además por en medio se ha juntado con el drama del asunto de la Dana, de Valencia, de tantísimas vidas perdidas y de esta gestión política infame, rastrera y que no se puede llevar todavía peor. De hecho, la mayor parte de las cosas de las que vamos a hablar ahora tiene que ver con la gestión de este profundo drama que peor no se podría estar haciendo, pero bueno, ya volvemos aquí a una cierta normalidad dentro del podcast. Me refiero porque en la política española es evidente que no. La normalidad es algo que, bueno, pues suele brillar por su ausencia. Quería empezar el capítulo de hoy
viendo un vídeo que me pasó, y se lo agradezco mucho a la persona que me lo ha pasado, un vídeo inédito, un vídeo exclusivo, que ya he puesto en alguna red social y también he comentado en algún vídeo, pero quería ponerlo también aquí por primera vez en el podcast, en el que se ve, no había salido todavía este vídeo, como una señora está a punto de ser arrastrada por el agua, el día 29, el día en el que todo ocurrió, y que mientras es arrastrada le empieza a sonar la alarma, que es la ilustración perfecta, no hay mejor manera de ilustrarlo, como la alarma, que insisto, por si alguien sigue queriendo hacer trampas a la hora de repartir responsabilidades, depende del centro de emergencias de la autonomía, del gobierno autonómico, es decir, de Carlos Mazón. Llegó a las 8:12, mucho después de que él estuviese encerrado en el restaurante con esta periodista, de que no le cogiese las llamadas a Teresa Rivera, etcétera, etcétera. Pero este es el vídeo. Mientras una mujer lucha por salvar la vida, subida a un aire acondicionado, agarrada a unos cables y escalando por la fachada, solo entonces empieza a sonar la alarma. Aquí estamos viendo a la mujer cómo consigue abrir una ventana, subida a un aire acondicionado, ha salvado la vida por los pelos, porque vemos como abajo el agua sigue corriendo, se la habría llevado si no estuviese ahí, y cuando está a punto de meterse empieza a sonar. Empieza a sonar esto. Dios mío, está sonando la alarma ahí. Suena la alarma. Y quería empezar con esto porque es lo que ilustra a la perfección Ya, gloria a Dios. la gestión pésima, negligente, horrible e indefendible por parte del gobierno autonómico, que cuando la gente ya tenía el agua por el cuello, pero no de manera figurada, de manera literal, el agua en el cuello, y entrándote por la ventanilla del coche y llevándote, y en muchos casos seguramente que había gente que ya estaba perdiendo la vida, es entonces cuando te llega la alarma al teléfono móvil. Cuando te vibra y te dice, ojo que te estás mojando, gracias, no me había dado cuenta que estando empapado desde la punta del dedo gordo de los pies hasta el último pelo de mi cabeza, había una riada o un riesgo de dana. Otra cosa, una cosa que por otro lado había advertido la Agencia Meteorológica Estatal, a la que por cierto también le han dicho de todo durante estos días y durante este fin de semana también, lo había advertido desde las 7 de la mañana. Empecemos con esto y tened muy presente la imagen que acabáis de ver. Esta mujer luchando por su vida, a la que de repente le empieza a sonar la alarma. Esta ha sido la consecuencia. Cientos de miles de personas, 130.000 según la policía, son los organizadores unos cuantos más, pero bueno, si somos conservadores, 130.000 personas manifestándose al unísono en Valencia pidiendo la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. Han sido miles y miles y miles de personas. Evidentemente, algunas serán de izquierdas, otras serán de derechas, muchas serán posiblemente votantes del propio Mazón, que se han visto decepcionadas. Aquí vemos Mazón dimisión, que también os digo, antes he visto un tuit del señor Rafael Hernando diciendo, según el diario de la causa sanchista, refiriéndose al País, que titula Un clamor contra Mazón, lo ocurrido el pasado sábado, dice, la indignación es contra Mazón. Entonces, ¿por qué en Paiporta Sánchez Castejón tuvo que salir huyendo como un cobarde mientras el presidente valenciano se pudo quedar y escuchar a los vecinos afectados? Vaya miseria. Es como, bueno, es que no es una cosa que decida el País si era un clamor contra Mazón o no era un clamor contra Mazón. Simplemente hay que ver las imágenes de la manifestación. Que yo vea aquí pone Mazón dimisión, que yo vea, bueno, aquí una mujer gritando y poniendo habéis matado a mis hermanos, imágenes auténticamente dramáticas, aquí imágenes de Mazón, poniendo Carlos Mazón dimisión, que empastre y con su imagen dada la vuelta, es decir, no es una decisión del País que la manifestación era contra Mazón y pidiendo la dimisión de Mazón, sino que es literalmente lo que se puede ver en las imágenes y en los vídeos. Y si no, escuche usted, señor Hernando. Mazón dimite, sal del escondite. Se tiene que pagar. Aquí el cartel de Mazón dimisión. Por si tenía duda, Rafael Hernando, os lo digo. Claro, ¿cómo se le ocurre, ¿no?, al País titular un clamor contra Mazón si simplemente están todo el rato coreando Mazón dimisión? ¿Qué queréis que os diga? Estem així per tot el fang que hi ha al carrer. Estem així per tots els morts que hi ha hagut al carrer i perquè necessitem que algú... La gente evidentemente destrozada. Había gente poniendo tweets. He leído antes un tuit de una influencer de estas de derechas diciendo, pues esta gente mejor que estar ahí manifestándose que se hubiese ido a quitar barro. Pero a ver, pedazo de sinvergüenza, ¿no crees que toda esta gente que está ahí legítimamente y necesariamente manifestándose lleva días, lleva más de 10 días agachándose, sacando barro y manchándose de arriba abajo, no como Rubén Gisbert, el
influencer, este agitador de extrema derecha que sale en el programa de Iker Jiménez y que se agachaba y se tiraba por el suelo para embarrarse las rodillas y así parece que estaba manchado. No, esta gente lleva manchándose de verdad y precisamente por eso, porque son afectados, porque son gente que lleva trabajando desde el día 1 básicamente para limpiar sus casas, sus barrios y recuperar pues a desaparecidos, a cuerpos y una cierta normalidad en sus barrios. Pues son ellos los que más indignados pueden estar. Y es compatible limpiar tu casa y ir a una manifestación el sábado, por supuesto. De hecho, es necesario, creo yo. Necessitem que qui tenia que haver donat l'alarma, el responsable... Ahí lo dice básicamente. Necesitamos que quien tenía que haber dado la alarma, el responsable, dimita. Isca. ¿Y quién tenía que dar la alarma? Bueno, pues... No les avisaron. Es que es evidente. Igual que lo hizo Ayuso hace un año, que dio una alarma de Dana... Y algunos le criticaron desde la extrema derecha por darla. Oh, ¿cómo lo hace? Es una invasión de nuestra intimidad, que suena un pitido. En fin. Pues ahora también lo tendría que haber hecho el presidente autonómico, porque es competencia autonómica. Oye, si no les gusta, que digan, delegamos todas las competencias autonómicas en el gobierno de Sánchez, que lo hace mejor que nosotros. Pero es que es competencia autonómica. Y evidentemente aquí por eso, lo siento, Rafael Hernando, insisto, están pidiendo la dimisión de Mazón, aunque a ti no te guste. Aunque también le digo, igual no defendería tanto a Mazón y con la boca tan ancha y de manera tan explícita, porque el día en el que os lo carguéis, y es posible que lo acabéis haciendo porque digáis, este tipo es completamente tóxico, entonces salís como si no lo hubieseis conocido nunca, como hicisteis con Zaplana. Pero nosotros nos acordaremos de los tweets y de las tonterías que pusisteis intentando defender a alguien al que no se puede defender. Nos dejaron solos, abandonados. No ha venido nadie de Valencia a ayudarnos. Los propios vecinos y los voluntarios son los únicos que nos han traído comida para poder comer y beber durante todos estos días. Bueno, pues así se ha desarrollado la manifestación por culpa de la pelea política de este fin de semana. Si queréis más imágenes, las tenéis subidas aquí. En El País tenéis esta noticia, la indignación toma las calles de Valencia tras el desastre de la Dana. ¿Qué ocurrió mientras esta manifestación se desarrollaba? Bueno, pues no era la única manifestación que se estaba llevando a cabo. En Valencia sí, pero en Madrid, paralelamente, estaba ocurriendo otra manifestación. ¿Sabéis dónde? En Ferraz, concretamente en Ferraz, donde en tantas ocasiones, desde hace más de un año, es decir, desde que la extrema derecha y la derecha no lograron sumar suficientes votos como para lograr el gobierno de España, con Feijóo como presidente y con Abascal como vicepresidente, se iban reuniendo de manera periódica para exponer de manera pública sus frustraciones más profundas con el pueblo español porque no les vota lo suficiente y hacer este tipo de payasadas. Hace unos días, ya lo comentamos, porque también fueron a Ferraz. Fueron a Ferraz a decir Sánchez dimisión, Sánchez dimisión. ¿Por qué se manifestaban en la sede del Partido Socialista de Madrid cuando el que gobierna Valencia es el Partido Popular valenciano, además? O sea, que también se podrían haber manifestado delante del Partido Socialista en Valencia, pero evidentemente no lo podían hacer porque el que gobierna es el Partido Popular de Valencia. Bueno, porque les importa todo excepto Valencia. Porque les importan sus frustraciones políticas, les importan sus obsesiones, porque son obsesiones ideológicas, y su furibundo antisanchismo, anticomunismo, antiizquierdismo en general, o cualquier cosa que a ellos les huela a rojo peligroso. Pero ya está. Y por eso instrumentalizan el dolor legítimo, entendible, necesario, con el que empatizamos absolutamente todos, del pueblo valenciano y sobre todo de las víctimas, para intentar dirigirlo hacia los que para ellos son sus enemigos políticos. Pero no hay más que escuchar las cosas que se estaban diciendo en la manifestación que hemos visto ahora en Valencia y compararlo con las cosas que vamos a escuchar ahora de la manifestación delante de Ferraz para entender a quién de verdad le importa lo que ocurre en Valencia y a quién de verdad le importan otras cosas. Y para muestra, un botón, atención a esto. Si estáis escuchando bien, dicen puto rojo el que no vote. Muy preocupados por Valencia, se les ve. Muy preocupados por la Dana, muy preocupados por la responsabilidad política de Mazón. ¿Dónde están los nacionalistas? Repiten. Aquí están los nacionalistas. Lo más importante en un momento como este, por supuesto. Y por supuesto decir España cristiana y no musulmana, vamos, una ayuda inestimable para todos los vecinos de Valencia. Y aquí dicen ni un men en Madrid. Es decir, las preocupaciones fundamentales del pueblo valenciano ahora. ¡Hijo de puta! ¡Pedro Sánchez! ¡Hijo de puta!
Y aquí, pues bueno, ya cierran con la coda habitual, que por otro lado es lo mismo que le decía Isabel Díaz Ayuso, que tampoco se distingue demasiado un encapuchado de estos, que por cierto son todos los que pues, nunca dan la cara, salen encapuchados a gritar España cristiana y no musulmana y Pedro Sánchez hijo de... Bueno, igual que hacía Isabel Díaz Ayuso, pero sin capucha y siendo presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero para que veáis, una muestra. Estos gritos, estos cánticos, que insisto, ocurrían al mismo tiempo que estaba ocurriendo la otra manifestación, la manifestación en Valencia. ¿Qué os parecen? ¿Os parecen preocupados genuinamente por lo que ocurre en Valencia? Hombre, pues ¿qué queréis que os diga? A mí no precisamente. Aquí vemos como manifestantes, lo comparte El Salto, el diario El Salto, cogían el barro, se manchaban las manos de barro, del barro en el que han estado bañados todos estos días y que van a seguir seguramente unos cuantos días más, por desgracia, para vergüenza del Estado. Y han empezado a ponerlas sobre el Palacio de la Generalitat, para la sede del gobierno, del gobierno valenciano, en la Comunidad Valenciana. Han hecho ese acto pues bastante simbólico. Como os decía, el Partido Popular, y esto es que si no lo veo no lo creo, si alguien me lo hubiese explicado habría dicho, no es posible. ¿Cómo va a ser posible que esto ocurra? Bueno, pues efectivamente ha ocurrido y es que la peor defensa posible del Partido Popular ha llegado de la siguiente manera. Y es que mientras se estaba produciendo la manifestación en los primeros pasos, los tipos decidieron que lo más sensato y lo más adecuado era poner lo siguiente. La de hoy es esto lo comparte el Partido Popular de Valencia, La de hoy es una manifestación politizada. Que también les digo, que me enseñen primero el agua que no moja, el fuego que no quema y la manifestación no política. Todas las manifestaciones son políticas y más si estás pidiendo responsabilidades políticas de un irresponsable que no ha hecho su trabajo como político, que es, evidentemente está politizado, hijo mío. Otra cosa es que dentro de esa manifestación haya gente de todas las tendencias políticas, que eso por supuesto. Pero claro que es político una manifestación. Faltaría más. Solo faltaría también que todas sus manifestaciones que hacían en Colón o pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez cada 2x3, esas no son políticas. Las manifestaciones políticas son las de los demás, manda narices. Pero esto no es nada comparado con lo que viene ahora. Y dice, las entidades catalanistas de los països catalans vienen, como si fuesen de fuera, a montar lío y colapsar la ciudad de Valencia. No les importan nada las víctimas, solo la política. Una pequeña respuesta a esta última parte. Si a vosotros os importasen las víctimas, no estaréis ahora diciendo estas tonterías, porque hay víctimas. Entre toda esa gente que había, esas 130.000 personas, hay víctimas. Evidentemente la Dana, pero sobre todo hay víctimas de vuestra gestión nefasta. Y si fuesen a vosotros quienes os importasen las víctimas, en primer lugar, no estaréis diciendo que estos son catalanistas independentistas, solo os falta añadir que son etarras y también bolivarianos, sino que además habríais lanzado alarma cuando tocaba. O por lo menos, ahora, a posteriori, y al haber visto el desastre que habéis cometido, por lo menos estaríais pidiéndole responsabilidades a Amazon por haber estado 4 horas incomunicado en una... Ahora vamos con todo ese tema que vais a alucinar. 4 horas incomunicado en un restaurante dentro de un reservado con una periodista, se supone que ofreciéndole, eso dicen, la dirección de la televisión pública. Si os importasen mínimamente las víctimas, igual estaríais más por eso. Le contesté en su momento. Esto era lo que faltaba, llamar indepes a los manifestantes para intentar deslegitimarlos. Aquí contra lo que se protesta es contra vuestra incompetencia, por mandar la alarma a las 8:12 y tener el presidente 4 horas en una comida incomunicado. Y eso une a gente de todo tipo. Faltaría más. Pero no contentos con eso, han puesto bastantes más. Hago una pequeña selección de 2 simplemente. Añadieron lo siguiente. Esto ya es recochineo, esto ya es incluso de mal gusto, diría yo. Y es que dicen, lo sabían y no avisaron. ¿Perdona? La Confederación Hidrográfica tuvo los datos de la riada y avisó muy tarde, ya con el barranco desbordado. Seguridad Nacional avisó al gobierno y no dijeron nada. Y repiten una vez más, lo sabían y no avisaron. Y no pueden tener menos vergüenza. De hecho, es lo que les dije. Les dije, no tenéis vergüenza. La EMET, la Agencia Meteorológica Estatal, avisó el día 23. El 23, cuando esto ocurrió el 29 de octubre. Avisó también el 24, avisó también el 25, avisó también el 26. El 27 y el 28 hicieron 2 avisos especiales y el día 29, cuando ocurrió todo, a primera hora de la mañana también avisaron. Además, aquí que citaban la Confederación, porque están intentando buscar culpables que, por supuesto, dependan de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez es culpable por todos los lados. Pero es que resulta que la Confederación Hidrográfica también avisó a las 12 de ese día. Es decir, unas cuantas horas antes de que el presidente de la Generalitat se metiese en el reservado del restaurante durante 4 horas incomunicado. ¿Y qué hizo Amazon? Pues ir a comerse ese reservado durante 4 horas y después lanzar la alarma a las 8:12 cuando ya había pasado todo. Y por si alguien no lo cree, porque insisto, hay que siempre ver las cosas con cierta distancia y ser incrédulo, pero
Ahí está la prueba. Un tuit de la EMET a las 8 de la mañana. Había un aviso en su página web de hace bastante, que es una cosa, hombre, que los responsables de emergencias de una comunidad autónoma teniendo la competencia, pues deberían tenerlo, ¿no? Por lo menos. No tiene que ser el gobierno central el que te venga a decir cómo tienes que hacer tu trabajo, porque que si no, no sería un gobierno autonómico. Pero bueno, en fin, ahí estaba desde las 8 de la mañana, por lo menos en Twitter, que lo pudieron ver todos los usuarios que se metieron en su cuenta, obviamente. Pero es que la capacidad de mandarte un mensaje a través del móvil, esa solamente lo tiene el gobierno autonómico, pero ellos avisaron y dijeron: mucha precaución, el peligro es extremo, no viaje salvo que sea estrictamente necesario. Estaba publicado desde las 8 de la mañana. ¿Cómo se atreven ahora a decir, con esta desfachatez, y mientras se producía la manifestación lo decían, lo sabían y no avisaron? Si eso se aplica perfectamente a lo que hicisteis vosotros. Vosotros. ¡Qué vergüenza! ¡Qué maldita vergüenza! Y mientras tanto, pues bueno, la extrema derecha... Os voy a enseñar este mensaje, que es de lo más delirante que he leído en mucho tiempo. Este tipo, Infoblogger, que es uno de estos youtubers de extrema derecha, pone lo siguiente, lo leo y la valoración la hacéis vosotros. Dice: todos esos cerdos, poniendo una imagen de la manifestación que acabamos de ver, todos esos cerdos que veis ahí son miles de rojos de mierda que no han movido su grasiento culo en una semana para ayudar a las víctimas de Valencia. Para empezar, eso es literalmente mentira. De hecho, habéis visto precisamente gente llena de barro hasta arriba. Que también, o sea, esta imagen que hemos visto antes, esta pobre mujer diciendo: habéis matado a mis hermanos, una mujer que ha perdido gente, que ha perdido gente en este drama, y tiene que ver como hay gente aquí diciéndole que son simplemente rojos de mierda, que no han movido su grasiento culo en una semana. Les importa una mierda la catástrofe y el sufrimiento, son el demonio, auténtica basura que algún día pagará todo el mal que hace. Directamente llamando basura a 130.000 personas que se han manifestado pidiendo responsabilidades a quien, en lugar de mandarle el aviso, lo que hizo fue ponerse de perfil e irse a comer a un reservado. En fin, mientras tanto, ¿qué ocurría? Pues que se metió Bertrand Ondongo, lo conocéis, ¿no? Es el tipo este, que es un... Bueno, iba a decir una mentira, iba a decir que es periodista, pero no, es un agitador de estos, del rollo, bueno, amigo de Vito Quiles, de Javier Negre, de Alvise Pérez y de toda esta gente que simplemente pues iba ahí con la intención o de reventar la manifestación o de hacer vídeos para reírse de ellos, para después difundirlos en redes sociales. Bueno, ¿qué ocurrió? Que cuando se metía ahí de lleno para intentar agitar el avispero, para intentar, pues, no sé, hacer lo que hace siempre, de manera unánime dentro de la manifestación lo echaron. Le gritan fuera, le hacen salir. Y es una imagen bastante bonita, que en medio de toda esta semana en la que hemos visto a tantos agitadores de ultraderecha ir para allá a grabarse, a intentar instrumentalizar todo lo que está ocurriendo en Valencia y utilizarlo para azuzar su resentimiento político hacia sus adversarios políticos de una manera pues bastante triste, y utilizando el dolor de las víctimas para intentar enfrentar a los valencianos entre ellos o disparar a gente que realmente no tiene la culpa de las cosas que han ocurrido y, por supuesto, disminuir la responsabilidad de quien sí la tiene, que es lo que estaban denunciando en esta manifestación. Pues bueno, han decidido y lo han hecho de manera unánime expulsarlo de ahí y se ha tenido que ir con el rabo entre las piernas. Una buena noticia. Y mientras tanto, bueno, aquí Edu Nividia, fotógrafo, explicaba, compartiendo este vídeo de lo que está ocurriendo al mismo tiempo, como os he explicado antes, en Madrid, diciendo: los llaman patriotas, pero no son más que nazis. Y si alguien tenía alguna duda de quiénes son los que se están manifestando en Ferraz, por cierto, manifestaciones que inauguró hace un año Esperanza Aguirre cortando la calle. Hay un vídeo, de hecho, de Esperanza Aguirre diciendo: yo cortaría la calle, y posteriormente cortándola. Por si alguien los confunde con patriotas, bueno, pues simplemente que pongan el oído. El típico patriota que levanta el brazo mientras canta Sieg Heil, Sieg Heil. Mucha atención, hablaba antes de Rafael Hernando, ya le vamos a entrar un poco con el asunto de la ministra Rivera, de las responsabilidades del Partido Popular, qué es lo que opinan, si tienen que cargarse a Amazon para salvarse ellos o si lo pueden mantener. Ahora vamos con eso. Rafael Hernando dice: la nueva operación de distracción del sanchismo mediático, quedaos con esto, del sanchismo mediático contra Amazon consiste en acosarle para que diga qué hizo en cada minuto del día. Hombre, Rafa Hernando. Igual, ahora vamos a desmentir el sanchismo mediático, pero lo de acosar para que diga qué hizo en cada minuto del día, hombre, es que a mí, personalmente, no sé si te parece una locura, estimado Rafael, pues que yo no quiero saber qué es lo que hizo en cada minuto del día en el que se produce una de las mayores tragedias humanas pues de este siglo en nuestro país. Es que quiero saber qué hizo cada maldito segundo de ese día. Y cada maldito segundo de ese día,
que desde el primer momento se había avisado la EMET, la Agencia Meteorológica Estatal, de lo que podía ocurrir. Cada segundo de ese día que lo dedicó a otras cosas que no tenían que ver con la Dana, me interesan. Por supuesto que sí. Sobre todo si tenían que ver con estar en un reservado o en un restaurante comiendo con una periodista para prometerle cositas. ¿Entendemos? No es que tenga que saber cada minuto, sino cada segundo. Y después añade, pero nadie pregunta por la ministra Teresa Rivera, responsable de la EMET y la Confederación de dar las alarmas. Es que literalmente la EMET dio las alarmas. Rafa Hernando, no puede ser tan cutre. Literalmente estás diciendo que nadie pregunta a la responsable de la EMET cuando la EMET sí hizo su trabajo. A quien le preguntamos es a quien no hizo su trabajo, a quien llegó tarde, a quien lanzó tarde la alarma y a quien estuvo comiendo en un reservado. Son una mafia, dice. Y lo que eres tú, pues es seguramente un orgulloso militante de la Asociación de Sinvergüenzas Nacional, porque es lo que parece que se ha convertido el Partido Popular recientemente, defendiendo este tipo de cosas sin tener ningún tipo de vergüenza. Incluso volviendo a atacar a la EMET, le respondí, porque atención con lo del sanchismo mediático. Vaya con el sanchismo mediático del ABC y del Mundo, ¿no? De verdad. Porque atención a estas portadas. Las contradicciones de Mazón lastran su credibilidad y agobian al PP. Y explican aquí, pues, dónde estaba. Bueno, más que explican, se preguntan dónde estaba, dónde pasó todas esas horas, si estaban reservados, si no. Insisto, el ABC, las contradicciones de Mazón lastran su credibilidad. Esto es, Rafa Hernando, sanchismo mediático. Ahora resulta que el ABC es sanchismo mediático. Bueno, pues espérate, que también tenemos al Mundo, que dijo, Mazón empezó a atender llamadas con la alerta máxima desbordada. Es decir, es la pura verdad. La pura verdad. Empezó a responder a los mensajes que les dejaban en el teléfono cuando ya estaba todo desbordado, cuando había gente ya con literalmente el agua en el cuello. Resulta que el Mundo también es sanchismo mediático, Rafael Hernando. O igual lo que pasa es que lo que hay es una clarísima ausencia de la mínima capacidad de raciocinio por tu parte, siempre que sea para no emitir ni una mínima crítica a tu partido. Es que es alucinante, de verdad. Claro, le pongo estos tweets, te van a dar vergüenza cuando en unos días os carguéis a Mazón y actuéis como si nunca lo hubieseis conocido. Porque mira que estar defendiendo a Mazón. Es decir, no es que fiscalizan cada uno de los minutos y criticando a la EMET, que son los que se hicieron su trabajo. Bueno, pues aquí tenemos esta portada, que no sé si es sanchismo mediático, del ABC, pero atención a la portada de ayer, la portada del domingo, de La Razón, que ya de repente, como os decía al principio, cambia un poco la forma de abordar este asunto y sobre todo la responsabilidad que le exigen dentro del Partido Popular a Mazón, y dice lo siguiente, muy llamativo, Feijóo sostendrá a Mazón, es decir, que este fin de semana he estado discutiendo si se lo van a cargar o no se lo van a cargar, sostendrá a Mazón para no darle un triunfo a Sánchez. Bueno, habéis leído bien. Y ponen el subtítulo, las críticas crecen pero buscan usar como cortafuegos la presión para que cambie su gobierno. La izquierda organiza una manifestación multitudinaria con insultos contra el presidente valenciano. Durante la marcha se trató de asaltar al ayuntamiento y fueron necesarias cargas policiales. Asaltar el ayuntamiento, bueno, en fin. Pero lo fundamental es el titular. Y qué críticas hay dentro del partido, pero que va a sostener a Mazón no porque crean, esto es relevante, que haya hecho un buen trabajo, no porque crean que estuviese perfecto, que estuviese 4 horas dentro de un reservado sin contestar mensajes, no porque lanzase la alarma a buen tiempo, no van a mantener a Mazón ni a sostenerlo por todo eso, que es por lo que había que sostenerlo, ¿no? Yo te sostengo si has hecho bien el trabajo o no. Lo sostienen porque dicen que en el caso de que no lo sostengan y se lo acaben cargando, eso es darle un triunfo a Sánchez. ¿Ves? Y este es el problema, este es el maldito problema endémico de la política de este país, y de la política partidista de este país, que como no le puedes dar ni media, porque si no es que le das una victoria al contrario, pero no le das una victoria a Sánchez. Le das una victoria en todo caso a esas 130.000 personas que reclamaban dignidad y justicia, y sobre todo responsabilidad. O más bien, no es un triunfo, sino que es una pérdida para todos, es un fracaso absoluto de una institución, de la institución de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Pero plantearlo en términos de no, es que no voy a hacer nada contra Mazón, aunque sea un mediocre, y lo sabe Feijóo, y lo sabe, porque entre ellos se reconocen, bueno, no a Feijóo la verdad que no es santo de mi devoción, pero no pongo a nadie a la altura de Mazón en este país, a nadie. 4 horas comiendo en un reservado, la alarma a las 8:12, o sea, no pongo a nadie a la altura. Podría poner a Ayuso con su cuestión de las residencias y las 7.291 víctimas, que eso también tiene tela, incluso más que inutilidad, como lo que refleja aquí lo de Mazón, refleja maldad. Pues que incluso en el asunto de la Dana que hubo en Madrid hace un año, Ayuso lo hizo bien. Imagina. Una persona como Ayuso que hizo lo que hizo con las residencias. Resulta que con la Dana lo hizo bien y mandó la alarma cuando había que mandarla. Y Mazón no lo hace. Bueno, pues aquí se defiende hasta el más incompetente por parte de Feijóo con tal de que no sea un triunfo a Sánchez, que es que ni siquiera sería
un triunfo a Sánchez. Y sabe que es un incompetente, como os decía Feijóo, porque es que el mismo Feijóo ha pedido que el gobierno central, es decir, que Sánchez, asuma la dirección de la gestión de la catástrofe, es decir, que le quite la dirección a Mazón y se quedan tan tranquilos. Bueno, aquí en Europa Press han sacado este otro titular, que también yo creo que es relevante, es interesante para lo que puede ocurrir durante los próximos días, que dice así: cargos del PP ven acorralado a Mazón y exigen cambios en el gobierno valenciano para afrontar la reconstrucción. Cargos del PP, a pesar de que Feijóo dice que lo va a sostener. Vamos a leerlo. La preocupación dentro del Partido Popular por los errores de la Generalitat en la gestión de la crisis de la Dana ha ido en aumento en los últimos días y cada vez más dirigentes del partido defienden cortar cabezas para afrontar la reconstrucción de la Comunidad Valenciana con una nueva imagen. Lo que os decía, que es que en cualquier momento se cargan a Mazón, bueno, veremos qué pasa, pero se lo cargan cuando les haga falta, ya sabéis, no sé, difundirán un vídeo de Mazón robando cremas y ya está. Y entonces en ese momento dirán que nunca lo conocieron y que Mazón, bueno, este señor del que usted me habla, pues como Zaplana, ¿no? Fantasmas de la historia. Así, diferentes cargos del PP, consultados por Europa Press, coinciden en que hay que acometer cambios en el gobierno valenciano, empezando por la salida de al menos 2 consejeras, Nuria Montes y Salomé Paradas. Aunque hay unanimidad dentro del partido, pero también os digo, por mucho que saquen alguna consejera, si sigue Mazón ahí al frente, que es el tipo que estaba comiendo en un reserva mientras todo esto ocurría, pues no va a haber posible cambio cosmético, quitando a un par de consejeras y ya está. Aunque hay unanimidad dentro del Partido Popular en que la prioridad de este momento es encontrar a los desaparecidos, no me faltaría más, ayudar a los familiares de las víctimas y atender a las necesidades básicas de los afectados, las fuentes consultadas sostienen que el partido también tiene que movilizarse ante el sustrato de malestar y rechazo contra Mazón y su gobierno. Hombre, pues menos mal que se ha movilizado llamando independentistas a los 130.000 ciudadanos que se han salido a manifestar a las calles. Oye, una idea de 10, llamarlos catalanistas, indepes, les ha faltado, como os decía, llamarles etarras también. Esa indignación ciudadana se visualizó este sábado en Valencia, donde miles de ciudadanos salieron a la calle para reclamar dimisión inmediata de Mazón y su Consell por no haber sabido gestionar la catástrofe. Aunque el PP de Valencia culpan a entidades catalanistas de estar detrás de esta politizada manifestación, en las filas de la formación crece la preocupación por esa contestación social contra el PP en la región. Es que no es poca broma, 130.000 personas. Mazón no vio la magnitud de la tragedia y ahora está acorralado. Resume en privado un presidente del Partido Popular. Le están llamando asesino y ya se ha dictado sentencia. La gente tiene una percepción y eso es muy difícil cambiarlo, admite un dirigente valenciano del Partido Popular. Se han cometido errores de bulto muy graves, añade otro, que ve al presidente de la Generalitat quemado y abrasado. La mayoría de los consultados ven complicado que el gobierno de Mazón pueda remontar y lamentan que el foco no esté en la inacción del ejecutivo de Pedro Sánchez, hombre, claro, es lo que les encantaría hablar de Pedro Sánchez, o en su desaparecida, ahora vamos con eso, vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Mazón va a tener que hacer una remodelación de su gobierno. Bueno, no le va a bastar con una remodelación, tiene que salir, sí o sí. Atención, hablando ahora que estábamos hablando de medios, de cómo lo estaban dando dentro de los medios conservadores, esto la verdad que me ha hecho mucha gracia. Aquí tenemos al Debate, este medio financiado por la Asociación de Propagandistas Católicos, que se dice pronto, que puso el siguiente párrafo. Uno de los bulos, hablando ellos de bulos, que también, bueno, pues en fin, uno de los bulos más extendidos está siendo el divulgado por la periodista de La Sexta, Ana Pastor, quien minutos antes de que su compañero y marido, Antonio García Ferreras, conectara para el seguimiento de las elecciones en Estados Unidos, aseguró, ojo a esto, que el jefe del Consell, que Mazón, durante la Dana, se encontraba de comida privada y que no fue hasta que acabara cuando se unió al comité de crisis organizado por el Ejecutivo Autonómico. Esto decían que era un bulo. Bueno, ¿qué pasa? Que a las pocas horas, ellos mismos, del Debate, de la Asociación de Propagandistas Católicos, tiene que compartir un titular en el que efectivamente ese bulo que decían que existía, pues ellos mismos lo acaban compartiendo porque es que no es un bulo, es información. Mazón comió con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle dirigir a Punt la tarde de la Dana. No era un bulo el Debate, no era un bulo la asociación de propagandistas. No vaya a ser que lo que estabais haciendo antes diciendo, no, esto es una cosa de Ferreras y de Ana Pastor en La Sexta, los progres peligrosos. No va a ser que era verdad y que lo que estáis haciendo vosotros era simplemente, bueno, pues lo lleváis en el nombre, ¿no? Propaganda. Punto, ya está. Y aquí tenemos el titular, medio un poco más fiable, un poco más serio, ¿no? Que al menos no te dice una cosa y la contraria en dos horas, el diario.es, que titula así: Mazón comió el día de la Dana con la periodista Maribel Vilaplana para ofrecerle la dirección de la televisión pública. Hemos estado días esperando que nos dijese con quién narices había comido. Nos dijo que había comido con el jefe de la patronal valenciana. El jefe de la patronal valenciana tiene que poner un tuit negándolo y desmintiéndolo. Yo no he comido con Mazón. Después dice, no, que era una comida de trabajo, ya, pero ¿con quién? Le estuvimos preguntando horas, ¿con quién? No lo decía. Y finalmente se filtra. Había sido con esa señora. Había sido con precisamente esta señora de aquí. Del molt honorable president de la Generalitat Valenciana, don Carlos Mazón.
Es Maribel Plana, periodista valenciana, y hay que ver, lo comparte El Mundo también, para que veáis que la prensa conservadora pues no quiere hacer rehenes en este caso y también lo ha dejado completamente tirado al señor Mazón. Atención, como decía, los piropos, lo dice El Mundo, de Mazón a Maribel Vilaplana en un acto público del 14 de octubre. Bueno, vamos a ver. Oye, son las 9 menos 5. O las 9 menos 10. ¿Verdad que sí? Le aplauden, no sé, ha sabido decir la hora a tiempo. Ojalá hubiese sabido decir la hora, no sé, a las 7 de la mañana cuando la EMET avisó el 29 de octubre. Pero bueno, bien, pues saber decir la hora. Buen aplauso. Yo soy perfectamente consciente del momento Y ahora viene un momento un tanto desagradable. La noche ha empezado fenomenal, porque ha empezado con la aparición de Maribel Vilaplana, que, como todo el mundo sabe, es síntoma de que todo va a ir muy bien. Ya sabéis que en Valencia hay... Es alucinante esto. Es que, además, visto con perspectiva y con el tiempo, cuando aparece Maribel Vilaplana se supone que es síntoma de que todo va a ir muy bien. Bueno, pues ese día en el que tú estuviste 4 horas en un reservado con ella, no era síntoma de que eso iba a ir muy bien. De hecho, todo lo contrario, porque mientras tú estabas ahí, cada segundo que pasaba era una oportunidad perdida para haber salvado alguna vida. Hay 2 tipos de gala, las que presenta Maribel Vilaplana y las demás. Luego, en segundo lugar, bueno, en fin, aplauso a Maribel Vilaplana. Un aplauso a Maribel Vilaplana, en fin, un peloteo raro, un tonteo extraño, que no me interesa, la relación personal que tengan, me da igual. Lo que me interesa es que el presidente de la Generalitat estaba aislado, estaba sin coger el teléfono. Y no solamente Teresa Rivera, que ahora lo vamos a ver, sino de sus propios consejeros del gobierno autonómico. ¿Y para qué? Bueno, pues para lo que dijeron que estaban ahí era para lo siguiente, para dirigir a Punt, que es la televisión pública valenciana. Durante la semana pasada estuvieron el Partido Popular machacando con no, es que mientras había ocurrido eso, mantuvieron desde el Congreso de los Diputados un pleno para renovar el Consejo de Administración de Radio Televisión Española porque les interesa más controlar la televisión pública que lo que ocurría en Valencia. Bueno, ese era el orden del día que había en el Consejo en el Congreso de los Diputados. Puedo estar de acuerdo que igual se podría haber aplazado porque igual se podía aprobar durante una semana crítica la que estaba ocurriendo, lo que está ocurriendo, como una semana después y no habría pasado nada. Ahí estoy de acuerdo. Pero claro, igual habría que tener un poquito más de vergüenza, un poquito más de cuidado de criticar eso al Congreso de los Diputados cuando literalmente lo que estaba haciendo el presidente valenciano del Partido Popular era no votar, no repartir de manera democrática, no. Era ofrecer a dedo la dirección de la televisión pública valenciana a una periodista amiga, a la que ya habéis visto cómo piropeaba de esa manera, en fin, tanto turbio, cuando al mismo tiempo, por estatuto, se establece que se accede por concurso público a la dirección de la televisión pública valenciana. En fin, pero ahí lo estaban ofreciendo, tan tranquilo, tan ancho se queda. Y mientras tanto, ¿qué ocurre? Bueno, pues que esto lo he comentado ya unas cuantas veces en el canal secundario, lo voy a explicar brevemente aquí. La señora Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica, vicepresidenta del Gobierno de España y próxima vicepresidenta de la Comisión Europea, se está preparando ahora, de hecho, para irse a Bruselas a ser vicepresidenta de Ursula von der Leyen en la Unión Europea, un cargo bastante importante dentro de la Unión Europea que va a ejercer una española por primera vez en mucho tiempo. Bueno, pues resulta que ella explica cuál había sido su papel, qué es lo que había hecho y explica cómo le costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón aquel día. Todo lo que está pasando, pero en concreto estas cosas que están diciendo ahora, porque mi agenda no solamente es pública, sino que es conocida hasta el punto de que el día 29 en Bruselas, cuando iba a tener una reunión con europarlamentarios, me encontré con la señora Dolors Montserrat entrando en el Parlamento. Eurodiputada del PP. Después todavía tuve reuniones para preparar el examen que tengo la semana que viene en el Parlamento Europeo y como probable que les hacen un examen para poder acceder a la Comisión Europea como comisario. Ha contado el señor Mazón tan pronto como examen político de la Confederación Geográfica del Júcar se dio cuenta que en ese CECOPI estaban bloqueados y la situación era muy crítica y no estaban tomando las decisiones correctas. Llamaron al secretario de Estado, el secretario de Estado me avisó y me costó hasta 4 llamadas localizar al señor Mazón esa misma. Momento, un secretario de Estado que además también estaba fuera, que estaba en Colombia. O sea, le tienen que llamar al secretario de Estado, que está fuera de España, para decirle lo que se está haciendo en Valencia es descontrol absoluto y tiene que llamarle la vicepresidenta, que también estaba fuera de España, al responsable autonómico, al responsable de gestionar ese asunto, hasta en 4 ocasiones, para que le explicase qué tal estaba, si es verdad que estaba descontrolado el asunto, si necesitaban ayuda, 4 ocasiones y no había manera de que le contestase. Esa misma tarde. ¿Usted intentó llamar a Mazón? Y hablé con él. ¿A la 4ª llamada? A la 4ª llamada. A la 4ª llamada. Me dijo algo así como que
Iba todo bien, pero esta tarde se ha precipitado todo. Disculpa. Iba todo bien. Te llamo en 10 minutos, ahora no puedo hablar. Y lógicamente no me volvió a llamar, cosa que entendí perfectamente. Bueno, no le volvió a llamar, pero lo que ha hecho sí ha sido compartir el siguiente SMS y dice: basta de manipulaciones. Esto lo comparte el propio Mazón, que de una manera, no sé, de pensamiento mágico, ha llegado a la conclusión de que es posible que compartiendo esto él quedase en buena posición, nada más lejos de la realidad. Atención, dice: basta de manipulaciones. Este SMS a las 8:20 de la tarde, después de enviar la alerta y sin cobertura en el CECOPI. Eso es lo que ocurrió. O sea, lo de sin cobertura también me lo tienen que explicar. Bueno, ahora vamos a ver un vídeo. En fin, lo de sin cobertura es que manda narices que diga que no te da cobertura en el centro de emergencias. Pero bueno, y comparte el mensaje que le envió Teresa Rivera. Un mensaje, un SMS que dice: presidente, soy Teresa Rivera. Por cierto, el remitente no está en su lista de contactos, no la tenía ni guardada. En fin, estamos pendientes y preocupados. El presidente de la Confederación Hidrográfica está inquieto, pero manejando con máxima prudencia. Marlaska y Protección Civil en ello. AEMET siguiendo evolución. Dime cualquier cosa en la que podamos ayudar. Y este mensaje, se cree el señor Mazón, que si lo comparte nos va a hacer pensar que, claro, que solamente le mandó un mensaje. No. Lo que es este mensaje es el mensaje desesperado que le envías a alguien al que has llamado 200 veces y que no te contesta, y que, como último acto, le mandas un SMS a ver si le llega, a ver si le entra. Y le dice al final: dime cualquier cosa en la que podamos ayudar. ¿Y qué hace esto? Pues además deslegitimar la posición y desmentir la posición de gente como Miguel Tellado, porque Carlos Mazón es que ha desmentido además a Miguel Tellado en directo, porque Miguel Tellado decía: Teresa Rivera estuvo ausente los primeros días de la Dana. Y no ha abierto la boca desde entonces. ¿Pero qué ausente? Si le estaba mandando al propio presidente de la Generalitat, sin poner tweets y tonterías como hace aquí Miguel Tellado, le estaba mandando y pidiendo literalmente: dime cualquier cosa en la que podamos ayudar, y no le llamó más, y no le llamó de vuelta. Es que desmiente incluso el discurso de Mazón. Es que es ridículo. Y bueno, ya, cuando escuchamos esto... Sí, yo sí. Luego vi luego vi un SMS estando aquí con una cobertura muy complicada. Es que aquí dice: en el centro de emergencias. En el centro de emergencias con una cobertura muy complicada. Sí, con una cobertura muy complicada. Porque señala para atrás y ahí está el centro de emergencias. Es que aquí no había cobertura. ¿Cómo que no había cobertura? Es que ¿cómo puede decir y quedarse tan tranquilo que en un centro de emergencias no había cobertura, como os decía antes? Entonces, ¿cómo gestionan el asunto? ¿Hablan con Castellón haciendo señales de humo? ¿Tocan la trompeta? ¿Tocan muy fuerte un tambor para ponerse de acuerdo con...? De verdad. Y estos son los mismos, recordad, que eliminaron hace un año la Unidad Valenciana de Emergencias. ¿No? Igual también se llevaron el wifi, ¿no? O igual también se llevaron la cobertura. Es que manda narices. ¿Cómo no va a haber cobertura en un centro de emergencias? Pues eso es lo que dice este señor. Y además, lo siento, pero es que miente. Porque resulta que si tú vas a imágenes de ese día, esta imagen que es un fotograma de un telediario, tú puedes ver aquí a la consellera Salomé Pradas, de emergencias, consellera de emergencias de la Generalitat Valencianas, dentro del centro de emergencias con un teléfono en la oreja. Se entiende que llamando. Por lo general no te pones el teléfono en la oreja si no es para escuchar algo. Y no creo que estuviese escuchándose una canción de Luis Miguel. Estaría llamando seguramente, desmintiendo entonces al presidente de la Generalitat, que decía que no había cobertura, una cobertura muy complicada. Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo va a haber cobertura complicada dentro de un centro de emergencias? De verdad. Es que es para alucinar, es para alucinar las cosas que se escuchan. Vamos a escuchar aquí a Raquel Ejerique, es periodista del diario.es y también valenciana, que evidentemente pues hace un retrato perfecto de la situación actual y de la desfachatez política a la que estamos asistiendo muy bien en directo. Aquí la emergencia sigue sin resolverse, estamos muy lejos, pero mucho más lejos de lo que puede parecer, de que haya una mínima luz al final del túnel. Hay pueblos más pequeños que lo han conseguido, pero hay gente que tiene heridas infectadas, se están produciendo algunas amputaciones. Hay gente que se está sacando a la gente mayor en carritos de supermercado. Hay pueblos que no tienen gas y en cuanto llegue el frío no quiero pensar lo que va a ser eso. La mayoría de viviendas, aunque acaben limpiándolas, no se puede vivir ahí porque los tabiques se han desplazado y los cuadros eléctricos están destruidos. Hay desaparecidos en coches, en montañas de coches, y conozco algún caso de personas que van todos los días a la carretera de Chiva a ver si ven a su padre y no lo encuentran porque está en un amasijo de hierros. Hay niños que están viviendo con sus abuelas y sus abuelos o con amigos de sus papás en otras ciudades y que van a tener que ir a un colegio a 20 kilómetros de donde tenían su casa. Podemos seguir. Pero, sinceramente, me empecé a parecer obsceno. O sea, yo creo que
comunidad autónoma que tenía la responsabilidad de la gestión está muy clara por la ley de protección civil y lo sabemos todos, lo sabe el propio Mazón, lo sabe Feijóo, lo sabe todo el mundo. Lo hicieron mal y lo peor de todo y lo más lamentable es que lo siguen haciendo mal. Y mientras esto no se resuelva, luego ya tuitearán las culpas y si Teresa Rivera le llamó o no le llamó. Pero a día de hoy, hasta que no se decrete el nivel 3, o el gobierno tome las riendas, la realidad es que este señor que está tuiteando ahora llamadas de teléfono es el responsable de que esta señora vaya en el carrito, de que los pueblos sigan sin gas, de que la UME no esté llegando a todos los sitios y de que haya desaparecidos en los coches a los que no se les está buscando. Es el responsable político de todo eso. Y aún hay alguien que se extraña de que se esté pidiendo que Mazón dimita, porque evidentemente es el responsable político directo. Y bueno, como hablábamos antes de los bulos de la extrema derecha que también estaban difundiendo, pues atención a este vídeo. Un grupo de senegaleses ha ido a un pueblo de Valencia y están quitando todos los escombros sin descanso. Gente del propio pueblo dice que apenas descansan, que suben y bajan las calles quitando el barro mientras cantan y animan al resto de la gente. Porque no sabéis cuántos bulos xenófobos se han difundido también durante estos días, porque catástrofes de este tipo pues sacan lo mejor, pero en ocasiones también lo peor del ser humano. Entonces había muchos diciendo, ¡buah! Son inmigrantes que están viviendo en los hoteles mientras los de la Dana están fastidiados, los inmigrantes están robando por las noches. En fin, bueno, pues de ahí a la realidad desmentida con un vídeo que es bastante bonito. Atención. Los voluntarios son los que están ayudando, como lo que están viendo en sus pantallas, sacando con sus propias manos, sin trajes, sin guantes. Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos! Gente del pueblo dice que no duermen, que están sin descanso. De las 8 de la mañana están corriendo, suben corriendo, van cantando, es increíble. Bueno, me estás diciendo, tú eres vecino de la zona, que antes los escombros llegaban a lo que estamos viendo ahí en pantalla, que era práctico. Han venido estos chicos que vinieron ayer por la tarde y desde entonces están quitando todo y lo están quitando todos ellos. Ni más ni menos que esta gente. Pues eso, frente a los bulos y difamaciones que van vertiendo por ahí gente, a la que en momentos complicados lo que mejor se les ocurre es azuzar el odio entre la gente de abajo, pues la realidad de los que, bueno, pues suelen ser siempre los que menos tienen o los que están en situaciones más precarias, los que más arriman el hombro en situaciones como esta, y los honra. Y sobre todo, pues ilustra a la perfección la bajeza moral de quien utiliza momentos como estos para tirarles básicamente mierda a esta gente. Bueno, pues hasta aquí el resumen de las noticias del día de hoy. Seguramente hoy lunes vamos a conocer bastante más información nueva. Será hoy el día en el que caiga el señor Mazón. Será tal vez el día en el que Feijóo pues lo vuelva a defender, porque si no le da miedo que esto sea una victoria para Sánchez, pues lo veremos. Pero miedo me da que sea lo segundo. Y ahora volvemos, que ya hacía un tiempo que no la hacíamos, con nuestra querida cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Nos trasladamos al 11 de noviembre de 1887, una fecha que quedó grabada a fuego en la historia del movimiento obrero internacional. En este día fueron ejecutados en Chicago 4 luchadores por los derechos laborales: August Spice, Albert Parsons, George Engel y Adolf Fischer. Junto con Louis Ling, quien se suicidó en su celda del día anterior para evitar la horca, estos hombres pasarían a la historia como los mártires de Chicago. Los acontecimientos que llevaron a su ejecución comenzaron años antes, en el contexto de la lucha por la jornada laboral de 8 horas. En aquella época era común y lo habitual era que los trabajadores, incluyendo niños, trabajasen entre 12 y 16 horas diarias en condiciones infernales. Las fábricas eran verdaderos campos de trabajo donde la seguridad y la dignidad humana brillaba por su ausencia. Los salarios eran miserables y las enfermedades laborales diezmaban a la clase trabajadora. Los mártires de Chicago eran parte de un movimiento más amplio que buscaba transformar estas condiciones inhumanas. Eran anarquistas, pero trabajaban en unidad con socialistas y otros militantes obreros en la lucha por mejores condiciones laborales. Editaban periódicos, organizaban sindicatos y promovían la solidaridad entre los trabajadores de diferentes orígenes étnicos, en una época donde los patrones utilizaban las divisiones raciales para debilitar también así el movimiento obrero.
El juicio que llevó a su ejecución fue una farsa judicial en toda regla desde el principio. El jurado fue cuidadosamente seleccionado para excluir a cualquier persona que estuviese o que tuviese simpatías por el movimiento obrero en aquel momento. Los testigos de la acusación fueron sobornados o intimidados. La evidencia presentada era circunstancial en el mejor de los casos y fabricada en el peor. El verdadero crimen de estos hombres no fue arrojar ninguna bomba, como les dijeron, sino simplemente desafiar el poder del capital organizado. Las últimas palabras de August Spies antes de ser ejecutado resuenan todavía en el día de hoy, diciendo: llegará un tiempo en el que nuestro silencio será más poderoso que las voces que ustedes estrangulan hoy. Y efectivamente su sacrificio no fue en vano. La lucha por la jornada de las 8 horas continuó y eventualmente triunfó, convirtiéndose en un derecho fundamental de todos los trabajadores en todo el mundo. Exactamente 31 años después, el 11 de noviembre de 1918, se firmaba el armisticio de Compiègne, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Este conflicto fundamentalmente imperialista había enfrentado a las principales potencias europeas en una carnicería sin precedentes. Más de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles perdieron la vida en una guerra que benefició principalmente a los fabricantes de armas y a la clase capitalista. La Primera Guerra Mundial reveló las contradicciones fundamentales del sistema capitalista. Los mismos gobiernos que predicaban el nacionalismo y enviaban a los trabajadores a morir en las trincheras habían estado comerciando y cooperando entre sí hasta el último momento antes de la guerra. Los bancos y las industrias de armamento hicieron fortunas vendiendo a ambos bandos mientras los trabajadores morían por millones. Es menos conocido que el armisticio original debía firmarse a las 5 de la mañana, pero se retrasó hasta las 11 de la mañana, y durante esas 6 horas adicionales de guerra innecesaria, completamente innecesaria, murieron cerca de 3.000 soldados más, un último y brutal recordatorio de la insensatez de la guerra. Entre los últimos en morir estuvo el soldado estadounidense Henry Gunter, abatido apenas un minuto antes de las 11, mientras realizaba una carga que sus oficiales habían ordenado sabiendo que el armisticio era inminente. La guerra, sin embargo, también actuó como catalizador de profundos cambios sociales. El descontento con el sistema que había llevado a tal matanza alimentó movimientos revolucionarios por toda Europa. En Rusia, por ejemplo, que fue la más contundente, la Revolución de Octubre de 1917 ya había demostrado que otro mundo era posible. Los soldados que regresaban del frente, habiendo experimentado el horror y la futilidad de la guerra imperialista, se convirtieron, en muchos casos, en revolucionarios convencidos. El mismo día, pero de 1927, Benito Mussolini daba otro paso en la consolidación de su régimen fascista en Italia con la supresión definitiva del sistema parlamentario. Esta medida formalizaba lo que en la práctica ya era una realidad: la destrucción de la democracia italiana y la instauración de una dictadura totalitaria. El ascenso del fascismo en Italia no fue un accidente histórico, surgió como una reacción violenta de la clase dominante contra el movimiento obrero organizado. Tras el Bienio Rojo de 1919-1920, que les dio mucho miedo a los terratenientes y a los dueños de fábricas, cuando las ocupaciones de fábricas y huelgas masivas amenazaron el poder de la burguesía italiana, los industriales y terratenientes apoyaron económicamente y políticamente a Mussolini y sus camisas negras. El régimen fascista se caracterizó por una brutal represión contra el movimiento obrero. Los locales sindicales fueron incendiados, los militantes de izquierda fueron perseguidos, torturados y asesinados. Figuras destacadas como Antonio Gramsci fueron encarceladas, donde continuaron su lucha intelectual y política contra el fascismo. De hecho, los escritos de Gramsci desde la cárcel se convertirían en una de las contribuciones más importantes al pensamiento marxista del siglo XX. La supresión del Parlamento en 1927 fue acompañada por la creación del Gran Consejo Fascista como órgano supremo del Estado. Esta medida completaba la transformación de Italia en un Estado totalitario, donde todos los aspectos de la vida social y política estaban subordinados al partido fascista y a su líder, el Duce. 15 años después, el 11 de noviembre de 1942, la Alemania nazi ocupaba la Francia de Vichy, completando así la invasión del territorio francés. Este acto marcó el fin de la ficción de una Francia independiente bajo el gobierno colaboracionista del mariscal Pétain. La ocupación total intensificó la resistencia francesa, en la que comunistas y otros militantes de izquierda jugaron un papel fundamental. La resistencia francesa fue un movimiento diverso que incluyó a personas de todas las clases sociales y orientaciones políticas, pero el Partido Comunista francés jugó un papel especialmente importante. Los comunistas, que habían sido ilegalizados tanto por el gobierno de Vichy como por los nazis, crearon una red clandestina eficaz que realizaba acciones de sabotaje y publicaba periódicos ilegales y organizaba huelgas en las fábricas que producían para el esfuerzo de guerra nazi. Un aspecto algo menos conocido de la resistencia fue el papel crucial que jugaron los refugiados republicanos españoles, porque miles de estos rojos españoles exiliados que habían huido tras la victoria de Francisco Franco se unieron a la resistencia francesa. Su experiencia en la Guerra Civil Española los convirtió en combatientes especialmente valiosos, y la famosa
la división Leclerc, que participó en la liberación del país, incluía un gran número de republicanos españoles. De hecho, fueron el primer tanque que entró y que lograron liberar París. Os recomiendo mucho la historia de la 9. Finalmente llegamos al 11 de noviembre del 2007, cuando el joven antifascista Carlos Palomino fue asesinado en Madrid por un militar neonazi. Carlos, de apenas 16 años, tenía 16 años, se dirigía a una manifestación contra el racismo y la xenofobia cuando fue apuñalado en la estación de metro de Legazpi por Josué Estébanez, un militar profesional vinculado a grupos neonazis. Un militar. El asesinato de Carlos no fue un acto aislado, sino que se produjo en un contexto de creciente actividad de grupos neonazis en Madrid y otras ciudades españolas. Estos grupos, que se presentaban como patriotas, reproducían la misma retórica xenófoba y violenta que había caracterizado al fascismo histórico. El hecho de que el asesino, además, fuera un militar profesional, planteó serias preguntas sobre la presencia de elementos de extrema derecha en las Fuerzas Armadas. La respuesta al asesinato fue inmediata y fue masiva también. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el fascismo y honrar la memoria de Carlos. Su muerte se convirtió en un símbolo de la lucha antifascista en España y cada año se realizan actos en su memoria. El movimiento antifascista español experimentó un resurgimiento con unas generaciones comprometidas en la lucha contra el fascismo en todas sus formas. La familia de Carlos, especialmente su madre, Mavi Muñoz, se convirtió entonces en una referente en la lucha contra el fascismo y por la justicia, y a pesar del dolor, transformaron su tragedia personal en un compromiso inquebrantable con la lucha antifascista y la memoria histórica. Su caso nos recuerda que el fascismo no solamente es un fenómeno histórico ya olvidado y pasado, sino que es una amenaza presente y constante que requiere una respuesta organizada y decidida. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. Pero como llevo una semana y pico fuera de España sin hacer con regularidad el programa completo de Clave Barroso, pues no tengo respuestas que leer. Así que básicamente os voy a plantear una pregunta para el día de mañana, donde empezaremos de nuevo con la habitualidad de las preguntas y respuestas. Y la pregunta no hay más remedio que plantearla en torno a todo lo que acabamos de ver. Y no quiero simplemente reducirlo a una cuestión, sino a todas las que hemos hablado. Recordad que tenéis que poner R, 2 puntos, y así puedo leer vuestra respuesta. Pero si queréis centrarla, podéis hablar sobre lo que queráis, pero si queréis centrarla sobre algo, sobre 2 cosas básicamente. La primera, ¿creéis que es buena estrategia del Partido Popular eso de llamar indepes a las 130.000 personas que han estado ahí manifestándose y pidiendo la dimisión de Carlos Mazón? Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿creéis que van a hacer caer a Carlos Mazón o que por el contrario Feijóo va a aguantarlo y va a intentar, pues no sé, cuidarlo lo máximo posible? Cabe las 2 posibilidades. Yo de verdad que no sé qué puede ser. Podría ser las 2. Una que pues permitiesen que el señor Mazón se quedase dentro del partido y le protegiesen, y la otra que se olvidasen de él y lo exiliasen a la fuerza del partido y nadie se acordase nunca más de él. Voy a ver qué es lo que opináis. Mañana lo leemos en esta sección. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy. El capítulo de hoy de Clave Barroso. Tenía ganas de volver con esta rutina de tener el capítulo todos los días. Así que nada, si os ha gustado el capítulo, suscribíos, compartidlo, dejad vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente capítulo. Hoy es lunes 11 de noviembre, yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.